Y debemos amar la justicia, que es salud, bienestar, aceptación, vida eterna, bendición, no condenación, libertad, regocijo, alegría, paz, gozo, amor, salvación. Eso es lo que debemos amar. Pero debemos entender que el diablo utiliza todas aquellas cosas humanamente pecadoras para venir a hurtar, matar y destruir. Así es que no debes permitir que el diablo venga a causar estas cosas en tu vida. Por eso necesitas aborrecer la maldad. Y por eso necesitamos entender cuando la palabra habla de maldad, a qué cosa se refiere. No solo a la extrema maldad, como robar. En este mundo hablo de manera natural, como los hombres roban, los hombres a la drogadicción, al alcoholismo, a ese tipo de cosas que son maldad. Definitivamente que esas cosas las vamos a aborrecer. Pero desafortunadamente hay muchos creyentes, muchos cristianos, que sin entender el grande amor con que Cristo nos ha amado, con que Dios nos ha amado enviando a su Hijo Jesucristo para redimirnos y salvarnos de todas aquellas cosas que quieren destruirnos, quieren robarnos, quieren matarnos, ignoran todas estas cosas y aceptan de tal manera que en lugar de aborrecer la maldad, tal parece como si la aceptan y la aman. Dice Judas capítulo 1, versículo 17. Judas capítulo 1, versículo 17 en adelante. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edifíquense vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Y aunque aquí podríamos hablar de que el apóstol habla de cosas muy pecaminosas, de hombres o mujeres que están viviendo en cosas pecaminosas, y dice: de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de ellos. Y cuando al principio Judas describe que en los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo ya, habrá personas que habrán de ser burladores, que andan según sus malvados deseos, queremos entenderlo de esta forma. No hablando solo de las personas para no juzgar a nadie, pero hay quienes no solo creen, sino predican la aceptación de todas aquellas cosas de las cuales ya fuimos redimidos. La aceptación en la vida de los creyentes de la enfermedad, de la escasez, de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, del rechazo, de la vergüenza, de la maldad, de la condenación, de la culpa, de la maldición. Pero particularmente quiero hablar, no personificar, es decir, no hablar de las personas, sino por personificar las cosas de las cuales ya fuimos redimidas, para entender que esas cosas causan división en nuestras vidas y que aún debemos aborrecerlas. Aborrecerlas. El punto aquí es que necesitamos aborrecerlas. Y para poder entender cómo es que necesitamos aborrecerlas, necesitamos entender Dios cómo piensa. ¿Cuál es la condición de Dios respecto a estas cosas? Y me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y si podemos entender lo que hemos leído ya, no solo en Marcos, pero en Hebreos, mire lo que vamos a leer ahora en Corintios 8. Romanos 8, 32. Romanos 8, versículo 32 en adelante. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas del reino? En el reino no hay maldad, malicia, enfermedad, tristeza, rechazo, vergüenza, pecado.
escasez, enfermedad, tristeza. Dice, Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Nada nos puede separar. Es que Dios por amor entregó a su Hijo para salvarnos, y la salvación no es, humanamente hablando o carnalmente hablando, las cosas que vienen a robarnos, a matarnos o a destruirnos. La salvación es restitución, la salvación es salud, la salvación es sanidad, la salvación es bienestar, vida eterna, vida abundante, perdón. Ahora, mire cómo dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. Y con esto terminamos. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, dice así: porque si bien os causé tristeza con mi carta, dice el apóstol Pablo, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que en esta carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo, pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Fuisteis entristecidos de parte de Dios. ¿Cómo fueron entristecidos? Porque Pablo les escribe en carta. Y recuerde, lo que Pablo les escribe a los corintios es inspirado por el Espíritu Santo. Así es que Pablo, de alguna manera, y no vamos a entrar en los detalles, escribe a los corintios, y esto causa tristeza, seguramente por la manera en la que pensaban ellos y la manera en la que estaban actuando en ciertas cosas. Por eso Pablo dice que la tristeza que proviene de Dios causa arrepentimiento, cambio de manera de pensar. Este era el propósito, que los corintios empezaran a entender y a pensar conforme a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, a la gracia de Jesucristo, a la abundancia de gracia y al regalo de su justicia. Sigue diciendo, fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida. El versículo 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a salvación. Pero la tristeza que proviene de Dios no es por causa de la enfermedad. La enfermedad no produce tristeza que proviene de Dios. Ni la escasez, ni el rechazo, ni la pobreza, ni el pecado, ni la condenación, ni la maldición, ni las cosas que tienen que ver con la carne o con los hombres. La tristeza que proviene de Dios, si es que ésta viene, es cuando por causa de la palabra. Pero es importante que entendamos esto, porque dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, y esto particularmente les estaba sucediendo a los corintios, por su manera de pensar y su manera de vivir, por eso Pablo causa por la palabra de Dios un cambio de manera de pensar en ellos. Dice, conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a salvación. El arrepentimiento conduce, la manera correcta de pensar, conduce a que tú y yo podamos apropiarnos de toda la salvación que es en Cristo, de todo lo que ahí hablamos: aceptación, gloria, salud, bienestar, sanidad, prosperidad, vida eterna, abundancia, el poder para reinar, amor, gozo, paz, el entendimiento, la herencia, la bendición, el llamamiento, el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas, la fe de Jesús. Todas estas cosas son la salvación en nuestras vidas. El reino de Dios. Dice, produce arrepentimiento que conduce a salvación sin dejar de pensar, y aquí es un énfasis añadido que quiero hacer, sin dejar pesar, sin dejar molestia, sin dejar angustia, sin dejar peso que lastime. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Así es que cuando tú y yo aceptamos la enfermedad, no estamos completamente gozosos. Recuerde que el apóstol Pablo no solo dice que debemos estar gozosos, los salmos dicen que debemos estar alegres, pero el apóstol Pablo dice regocijaos. Es decir, si el gozo de Cristo mora en ti porque eres un creyente nacido de nuevo,
Regocíjate, entiende que el gozo de Dios mora en ti y pon en acción el gozo de Dios en tu vida. Regocíjate, regocíjate. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, la enfermedad, cuando alguien la acepta y no la aborrece, produce tristeza. Pero esa tristeza produce muerte. Pero Dios te ama tanto a ti. Pero es importante que entiendas que aborrece tanto la enfermedad, así como te ama tanto a ti. Es importante que podamos entender cuánto Dios nos ama para poder entender cuánto Dios aborrece la enfermedad. Es importante que podamos entender qué tanto, cuán glorioso, cuán abundante es el amor de Dios y cuánto Dios nos ama en Cristo, en lo que ya hizo, y Dios es amor. Dios no cambia. Y Dios nunca dejará de amarnos. Tanto nos ama Dios, debemos entender esto para entender cuánto Dios aborrece la pobreza y la escasez. Cuánto Dios nos ama para poder entender cuánto aborrece la condenación y la culpa en nuestras vidas. El rechazo, la vergüenza. Pero hay personas que están sufriendo en sus vidas, y vamos a hablar particularmente de la salud, del bienestar de las personas, porque esto causa mucha tristeza en la vida de las personas, que están sufriendo enfermedades degenerativas, que se mantienen por muchos años ahí en sus vidas y no causan sino estorbo y tristeza, y esa tristeza produce muerte. Pero es importante que entendamos cuánto Dios nos ama y cuánto aborrece la diabetes y cuánto aborrece los problemas degenerativos, llámese los que están sufriendo problemas hepáticos o problemas en sus riñones o problemas mentales o problemas en su alma, depresiones. Cuánto Dios aborrece la depresión, la angustia, la diabetes, el cáncer, los problemas hepáticos, los problemas cardíacos, los problemas y situaciones que enferman el cuerpo. Y recuerde que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Cuánto Dios aborrece todas estas cosas en el cuerpo de las personas cuando nosotros entendemos cuánto Dios nos ama? Así es que por un lado, no solo debemos entender cómo Dios aborrece estas cosas para nosotros permitir ser transformados, renovando nuestra mente con la palabra, para aborrecer de la misma manera y entonces hacer lo necesario y responder positivamente a lo que Dios ya hizo para apropiarnos, para que la salud y el bienestar se manifiesten en nuestros cuerpos. Pero si nosotros aceptamos la enfermedad, cualquiera que ésta sea, en la condición que ésta se presente, entonces no estamos haciendo otra cosa sino permitiendo que el ladrón venga a hurtar, matar y destruir. Y si esto que sufrimos causa tristeza, esa tristeza es para muerte. Pero cuando entendemos la palabra, y si de alguna manera podríamos encontrar cierta tristeza porque no somos libres, porque mire, siendo Dios el Señor del oro y de la plata, aunque el dinero no es de este mundo, a veces estamos limitados, queremos hacer el bien, bendecir a muchos, tenemos proyectos para el evangelio, inclusive para nuestras familias, y estamos limitados por la escasez, por el dinero. Queriendo hacer el bien, cuando Dios es el Señor del oro y de la plata, estamos sufriendo la escasez, pero el problema no es sufrir la escasez, porque tenemos a un Dios que es Señor de todo, y tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, que nos revela las cosas, para hacer las cosas, y que el poder que nos ha sido dado en nuestras manos para ser prósperos, opere y causar bendición, y que nos enrolemos en esta bendición de Dios, en la prosperidad. Pero a veces malinterpretamos y aceptamos nuestra posición de escasez. Y estamos pensando humanamente hablando y dejamos de pensar divinamente de acuerdo a la palabra. Porque cuando hablamos de la palabra y cuando hablamos de pensar como Dios piensa, es hablar del poder de Dios. Dejar de ver las limitaciones humanas para extendernos por la fe en lo que Dios nos llamó a hacer y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, cuando Dios ya lo conquistó y Dios ya lo hizo todo en el mundo espiritual, pero que Dios lo ha de manifestar cuando nosotros respondemos positivamente por la fe de Jesús. Entonces Dios lo manifiesta a través de nosotros en este mundo natural, porque Dios es salud y bienestar. Cristo Jesús sufrió todas nuestras enfermedades,
sufrió todos nuestros dolores, llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga ya hemos sido sanados. Así es que no nos queda otra opción sino resistir y rechazar la enfermedad, resistir y rechazar todas aquellas cosas que causan, que vienen a robar, matar y destruir, y aceptar la benignidad, la justicia y aborrecer la maldad. Entonces, la operación del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, porque dice, amaste la justicia, aborreciste la maldad, el Dios tuyo te ungió más que a tus compañeros. La unción de Dios está sobre ti. Si eres un creyente nacido de nuevo, Dios está contigo, está de tu lado. Eres de Cristo, Cristo está en ti. En el nombre de Jesús, te animo, regocíjate, alégrate en el Señor. Ama la justicia de Cristo en tu vida. Aborrece la maldad. No aceptes ninguna condición de la cual ya fuiste redimido. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la tristeza, ni las cosas de las cuales ya fuimos redimidas son parte de nosotros. Y si ahí están, aborrecerlas debemos hacer como Dios las aborrece, porque Dios nos ama tanto. Y si nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó primero y tenemos su amor, entonces en el amor de Cristo, amando a Dios, amando la justicia y no aceptando, rechazando y aborreciendo la maldad. Si las cosas no han sucedido en tu vida, llámese que tú de alguna manera vives frustración porque no has alcanzado algo a lo cual ya fuiste llamado. Cualquier cosa, no aceptes esa condición. Resístela, recházala y ama la justicia, entendiendo que Dios ama tu vida y ama el proyecto de Cristo para tu vida, y aborrece lo que estás viviendo si es que lo que estás viviendo tú lo entiendes que no es la vida abundante de Cristo, que es la manera de Dios, que es a lo que Dios te llamó. Pero no aceptes. Lo mínimo que debes hacer es no aceptar, resistir, pero amar la justicia, entender cómo Dios ama la justicia para ti, y Dios tiene cuidado de ti y te ama, pero necesitas responder positivamente como Cristo respondió, y todo nos fue dado para hacerlo, porque por la abundancia de su gracia y del regalo de su justicia nos ha dado salvación. Y la salvación de Cristo no depende de tus acciones, sino depende de lo que Cristo ya hizo y cómo tú puedas responder por la fe, positivamente creyendo y entendiendo correctamente la palabra para vivir esta bendición de Dios, y que tú puedas regocijarte y que tú puedas alegrarte en tu vida, conquistando día a día, de gloria en gloria, que sean manifiestas las virtudes de Cristo en ti, para que puedas causar una bendición para muchos y que puedas regocijarte y alegrarte, no solo tú, con los tuyos, tu familia, sino con muchos que obedezcan a la verdad de la palabra de Cristo. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu sabiduría. Pido en el nombre de Jesús que todos los presentes y todos los que vayan a escuchar o a ver en un futuro, tú, Señor, les puedas revelar, tú mismo, Espíritu Santo, reveles los ojos de su entendimiento para que ellos puedan entender y podamos entender, y no solo entender, creer correctamente y vivir en ello, el amar la justicia de Cristo y aborrecer la maldad y aborrecer todas aquellas cosas de las cuales ya fuimos redimidas, no aceptarlas porque no son parte nuestra. Lo que es parte nuestra es tu salvación, tu vida, tu salud, tu bienestar, tu aceptación, tu vida abundante, tus virtudes, Cristo, tu palabra, tu espíritu, la fe de Jesús, tu unción, tu salud, tu bienestar, tu prosperidad. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos y aceptos en el amado. En Cristo declaramos que somos profundamente amados y nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos, que nos han sido dadas todas las promesas, preciosas y maravillosas promesas, para que participemos de la naturaleza divina en este mundo. En Cristo declaramos que somos más que vencedores,
que Dios está de nuestro lado, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo declaramos que somos la justicia de Dios. Recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, Señor, declarando por la fe que fuimos llamados para reinar, y como dice tu palabra, que así como tú eres, nosotros somos en este mundo. Declaramos y decimos y creemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Shalom.